Buenos días, tardes o noches. En este momento, mi compañero Lisandro y yo, Saniel, le vamos a estar hablando sobre Sócrates, el padre de la filosofía occidental. Sócrates es una figura clave en la historia del pensamiento occidental. Aunque no dejó textos escritos, sus ideas transformaron la filosofía. En esta presentación exploraremos 6 aspectos fundamentales de su vida y legado, los cuales son: ¿quién fue Sócrates? ¿Por qué no escribió nada? ¿Cuáles fueron sus ideas principales? ¿Cómo influyó en la filosofía? ¿Quiénes fueron sus discípulos y cómo murió? ¿Quién fue Sócrates? Sócrates, nacido en Atenas alrededor del año 470 a.C., no pertenecía a una familia rica ni era un político influyente. Se dedicó a la filosofía y pasó su vida en las plazas y mercados conversando con las personas. A diferencia de los sofistas que cobraban por enseñar, Sócrates no cobraba nada y afirmaba que su única misión era ayudar a los demás a pensar por sí mismos. No escribía libros ni daba discursos. En su lugar, hacía preguntas para poner a prueba el conocimiento de los demás. Era un personaje peculiar. Vestía de manera sencilla, iba descalzo y tenía una actitud desafiante ante el poder. Su forma de cuestionar todo lo llevó a ganarse enemigos entre los poderosos Atenas, lo que finalmente lo llevó a la muerte. A diferencia de otros filósofos, Sócrates nunca escribió sus enseñanzas. Esto se debe a dos razones principales. Él creía que el conocimiento debía ser transmitido a través del diálogo. Para Sócrates, la filosofía era una actividad viva, no algo que se pudiera leer en un simple libro. Desconfiaba de la escritura, pensaba que los textos podrían ser malinterpretados y que la gente podría creer que sabía algo solo por leerlo, sin haberlo comprendido realmente. Gracias a sus discípulos, principalmente a Platón, sus ideas no se perdieron y llegaron hasta nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Lisandro Carrasco y voy a exponerles un poco sobre el pensamiento de Sócrates. Sócrates fue un filósofo que marcó un antes y un después en la filosofía. De hecho, a aquellos que vinieron antes de Sócrates se les llama los presocráticos. Los presocráticos buscaban algo que llamaban el physis, el origen de todas las cosas, el primer principio. Lo que los presocráticos buscaban era el conocimiento sobre el origen y la estructura de toda la materia que conforma el universo. Contrario a Sócrates. Sócrates tenía una filosofía centrada en lo humano, pero no en lo físicamente humano, sino en lo moral y socialmente humano. Para Sócrates, el alma era algo que debía ser cultivado mediante el conocimiento y la virtud. Eh, Sócrates era alguien con gran aprecio por su ciudad natal, Atenas, tanto que influyó en su filosofía. Para Sócrates no tenía sentido filosofar y pensar sobre el origen del universo, sobre la cosmología y sobre la estructura de todas las cosas cuando la ciudad estaba en necesidad. Para Sócrates la prioridad era la ciudad y los ciudadanos. Sócrates quería que tanto la ciudad como los ciudadanos fueran virtuosos, y para él no había nada más virtuoso que el conocimiento. De hecho, su idea principal se basa en el hecho de que
en la idea de que el conocimiento trae el bien, y que de hecho el mal es producto de la ignorancia y de la falta de conocimiento. Para Sócrates, ser sabio y ser malvado son dos cosas incompatibles, pues aquel que verdaderamente conoce el bien y el mal, naturalmente se aleja del mal. Esto según la filosofía de Sócrates. La forma de Sócrates de enseñar y educar y guiar a los demás en sus enseñanzas era un método llamado mayéustica. Mayéustica significa parto. Esto debido a que Sócrates no enseñaba directamente, sino que lo hacía de forma indirecta, cuestionando, cuestionando las ideas y posturas de con quien hablaba para que éste llegara por su propia cuenta a las conclusiones más lógicas, siendo él tan solo un guía o un apoyo, igual que en un parto. La muerte de Sócrates. Debido a su filosofía y a su forma de actuar, Sócrates terminaría ganándose varios enemigos, tanto políticos como ideológicos. Producto de esto, un día, Anitos, que era un importante cargo político, junto a Maletos y Nicón, que eran hombres de influencia en la ciudad de Atenas, decidieron acusar a Sócrates bajo los cargos de corrupción de menores y proposición de nuevos dioses. El juicio a Sócrates fue documentado por su discípulo Platón en la obra Apología a Sócrates. En esta, Platón nos cuenta cómo fue el juicio de su maestro y de cómo fue su defensa. Defensa que fue, según él, tanto lógica como sarcástica, y se mantuvo siempre fiel a sus ideales. Al final de este juicio, de los 501 jueces que participaron, 280 declararon a Sócrates culpable de los cargos y solo 221 lo declararon inocente. Así entonces, Sócrates fue condenado a muerte. Pese a saber que iba a morir, Sócrates no se humilló ni rogó por su vida, sino que aceptó la condena, aunque manteniendo siempre y hasta el final que él no había cometido ninguna falta y que era inocente. Esto se debe a el fuerte pensamiento patriótico que tenía Sócrates hacia la ciudad de Atenas. Según Sócrates, la ciudad tenía tanto derechos sobre sus ciudadanos como lo podía tener un padre sobre su hijo o como lo podría tener un amo sobre su esclavo. Durante la estancia de Sócrates en prisión, esperando la condena a muerte, fue visitado por uno de sus discípulos llamado Critón. Este le ofreció un plan de fuga para poder evadir la condena, pero Sócrates se negó y rechazó este plan, afirmando que de aceptarlo no solo iba a hacer que lo consideraran culpable, sino que terminaría ensuciando su nombre y terminaría ensuciando el nombre de sus enseñanzas. Sócrates consideraba que evadir la condena que se le había impuesto sería una hipocresía y una falta de respeto a sus propias enseñanzas, pues él hablaba de la moral, la virtud, la sabiduría y la justicia. Y al evadir la ley le estaría faltando a la justicia. En la actualidad entendemos que ley y justicia pueden ser cosas diferentes. Puede haber leyes que sean injustas. Pero por lo menos para Sócrates parece ser que la ley y la justicia eran una misma, un mismo concepto. Y al faltar a uno se le termina faltando al otro. Así entonces, Sócrates, fiel a sus ideales, llegaría el día de la ejecución y tomaría el veneno de la cicuta, cayendo envenenado de muerte. Las últimas palabras que dijo Sócrates son: le debemos un gallo a Astepio. Astepio era el dios de la medicina griega, por lo que con esa frase le debemos un gallo a Astepio. Sócrates estaba tratando de decir que le agradece al dios de la medicina por curarlo de la vida. Así entonces murió Sócrates rodeado de sus discípulos y amigos. Para concluir,
Sócrates nos enseña la importancia de la reflexión y el diálogo. Su método sigue inspirando a generaciones, demostrando que el conocimiento no es solo acumular información, sino aprender a pensar. Su historia nos motiva a cuestionarnos, crecer y buscar siempre la verdad. Termino con esta frase de Sócrates: no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerle pensar. Esta frase nos quiere dejar dicho que el verdadero aprendizaje no ocurre cuando alguien nos dice qué pensar, sino cuando nosotros mismos reflexionamos, cuestionamos y llegamos a nuestras propias conclusiones.